En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 15 minutos. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora con nosotros a través de la página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Gracias a toda la comunidad psicológica por seguirnos todos los miércoles y a todos nuestros oyentes y a la comunidad en general que nos sigue también a través de las ondas de Radio Libertad en los 820 de la AM. Gracias a ustedes, siempre tratando de mejorar en nuestro programa Psicotema Perú, llevándoles los temas de actualidad, de salud psicológica, los temas en los que estamos inmersos todos en esta pandemia también, porque si bien la crisis de pandemia aún se ha detenido, han bajado mucho los casos de fallecidos e infectados, pero hay otro problema que siempre está latente, que es el problema de la salud mental y que no podemos ser ajenos nosotros, más aún que somos el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Así que siempre con el propósito de poder contar con los mejores especialistas en los temas que tocamos para llevarles las recomendaciones debidas. Bien, sin más preámbulo, voy a presentar a mi invitado, el psicólogo Óscar Bedregal Utrilla. Él es psicólogo organizacional y especialista en la vida adolescente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Jenny. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa Psicotema Perú y gracias por la oportunidad de comunicar. Gracias, doctor, por estar aquí y participar con nosotros en el programa. Y hoy con un tema importante para todos los padres, para todos los que tienen a cargo y están viviendo con chicos, niños, adolescentes, porque principalmente, y lo vamos a ver con usted, este problema se da en este grupo de niños y adolescentes que son la adicción a los videojuegos, ¿tá? Lo que ahorita está tan en boga y por este distanciamiento que tenemos, aún estamos en casa, entonces se da mucho por hacer uso de estos videojuegos, a veces excesivo de parte de los niños y adolescentes. También se ha visto y se ve que muchos jóvenes y hasta adultos también sienten este apego, se podría decir, en estos videojuegos. Pero principalmente son los niños y adolescentes que tienen efectos psicológicos por el exceso en el uso de los videojuegos. Por eso decidimos tocar ese tema, más aún que estamos en época de vacaciones para muchos niños y adolescentes. Empezar, doctor, definiendo qué cosa es la adicción, ¿no? Para que nuestros padres puedan entender y puedan también diferenciar cuándo ya se ha pasado el límite del uso de los videojuegos. Muy bien, señorita Jenny, muchas gracias. Ante todo, saludar a todo el público oyente que sigue a Psicotema Perú y a toda la plataforma que nos sigue pues a través de las redes sociales. En principio, saludar a todos los colegas de todo nuestro país y a los padres de familia y personas de la comunidad que se están conectando. Bueno, un término bastante importante, ¿no? El término adicción, porque siempre estamos nosotros vinculando, ¿no? Este concepto, y más aún ahora a todo este nombre que siempre existió, ¿no? En las décadas pasadas, videojuegos, ¿no? Sabemos que la adicción, en principio, ya es un comportamiento problemático. Eso lo tenemos que subrayar y señalar. Este comportamiento problemático va a arrastrar vinculación a estímulos que de alguna u otra manera harán que el comportamiento de las personas termine desorientándose y sobre todo perturbándose. Sabiendo muy bien para toda la comunidad que nos escucha que el tema de adicción siempre va a estar captando biotipos de personas y saber que de alguna u otra manera nosotros como sociedad tenemos que estar alertas
porque estamos con un flagelo que verdaderamente pues coge una serie de estímulos. La adicción, primero, a todo el campo de estupefacientes, la adicción a todo lo que es los juegos de azar, la adicción a todo lo que refiere las acciones sexuales, y tendríamos para informar un etcétera, etcétera. Pues ahora el tema está pues contrastado con el tema de videojuegos, que verdaderamente las décadas pasadas esto ha ido en crecimiento. Y por qué no decirlo, licenciada Jenny, estamos ante una realidad que también maneja un soporte millonario a través de las empresas que lo financian. Así es. Sí, doctor. ¿Y cómo establecer el límite, digamos? Porque los videojuegos están en uso todo el tiempo, digamos, ¿no? Es decir, están en muchos hogares. Claro, va a depender de la disciplina, de los horarios que establezcan los padres para el uso de estos videojuegos. Estaba leyendo que se recomienda siempre los especialistas que sea para los niños en los fines de semana, unas 2, 3 horas. Ahora, en los adolescentes, ¿cómo medir esto, no? Cuando están justamente en esa etapa que usted muy bien conoce, que están en la rebeldía, en la independencia de ellos. Entonces, ¿cuándo el padre debe preocuparse cuando ya estos videojuegos están perjudicando, ¿no? La vida de su hijo, es cierto, usted lo va a detallar. O sea, ¿cuándo ellos deben decir, no, ya mi hijo se está excediendo, ¿no? Muy buena pregunta. Vamos a tener mucha atención sobre esto, porque en realidad es la respuesta inmediata para la comunidad que nos escucha. Siempre ha estado mucho en debate este concepto de adicción al videojuego, ¿no? Y nosotros los que somos formadores, en este caso voy a componer primero a los padres de familia y a los especialistas, colegas, ¿no? Y también el cuerpo docente, porque hay que informar que todo esto se ha incrementado en toda esta nueva normalidad. Estar alertas, ¿no? Porque definitivamente los padres de familia tienen que saber, definitivamente, y lo digo en esta plataforma, que se requiere el acompañamiento profesional y que los padres también reconozcan en su momento de hacer una pausa, porque definitivamente no lo sabemos todo. Los docentes, quienes ven el acompañamiento de los alumnos y que conocen el campo pedagógico a un prospecto bastante amplio, también tienen que reconocer que hay que hacer una pausa y que se requiere la atención profesional. A veces caemos en este tema de ser intrusistas y podemos malograr el proceso. Eso es muy importante recalcar. Ahora, naturalmente, los niños y los adolescentes siempre han estado vinculados a los juegos. El niño, por operatividad humana, está siempre en conexión con lo lúdico. Y lógicamente que el tema de conectar al niño con las pantallas a muy temprana edad, desde el momento que los padres de familia permiten esa conectividad de luz, sonido y movimiento, ya tenemos que estar capacitándonos para poder ir midiendo la calidad de horas que en este caso el niño va a conectar, en este caso con la consola, con el computador o con la propia tablet o con el propio celular. Un primer detalle. Ya en etapa de vida adolescente, corro desde los 10 años de edad, ya entramos a otra faceta que lógicamente tuviste tú que manejarla en la primera etapa, pero en una realidad de casuísticas no es lo que se hace. Entonces el padre se encuentra con una realidad interesante ya en la adolescencia. Recordar, y esto también lo vuelvo a remarcar como especialista,
que la etapa de vida adolescente está dividida en 3 partes. Y hay que saber que tratar a un adolescente, y acá viene la complejidad del asunto, de 10 a 13, de 14 a 16 y de 17 a 19 son diferentes dinámicas. Entonces, cuando el adolescente ya empieza a conectar con las plataformas de videojuegos, el tema, en principio, no es decir, a ver, estás metido 5, 6, 7 horas. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a quitar, porque eso es lo que se está viendo en la consulta virtualizada. La fricción que existe entre los padres de familia, ¿correcto? Y la explosión intermitente de los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El padre tiene que identificar primero cuál es el nivel de conectividad que hay con la plataforma. Licenciada Jenny, para todo el público que nos escucha esta tarde, entrar al mundo de los videojuegos, ¿correcto? Es un sinfín de realidades y condiciones muy subjetivas que conecta, ojo, y voy a utilizar esa palabrita, conecta con el adolescente. Y pregunta, ¿el público identifica cuándo los adolescentes conectan? Los padres de familia que hoy nos escuchan, ¿saben cuándo los adolescentes conectan? Entonces ahí tenemos un símbolo de interrogación. Hay que saber a qué nivel de conexión están tus hijos, porque después se te va a despertar un síndrome de abstinencia intenso y eso es lo que va a provocar que la fricción emocional con el adolescente termine por perturbarse. Y recordar algo básico, la emoción del adolescente tiene que ser muy, pero muy tactilizada y observada, porque estamos hablando cómo vamos regulando los niveles de ira, los niveles de miedo, los niveles de tristeza y los niveles de estabilidad, que puede ser su estado de tranquilidad o alegría, que comúnmente el placer lo van a conectar con el videojuego. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante que desde la infancia nosotros tengamos mucha formación a lo que nos estamos atendiendo, porque estamos en un universo tecnológico. Y el universo tecnológico nos ofrece también las garantías necesarias. Esta pandemia, que ahora al terminarla con la gracia divina, vamos a entrar a una sindemia. Y ya estamos viendo que los equipos de intervención en salud mental van a tener que ser multidisciplinarios. Lógicamente, cada uno cumpliendo su performance en la atención. Entonces, nosotros estamos en la obligación de poder estar ya a la atención, de poder tener la asistencia técnica profesional para saber que cada paso que brinde mi querida licenciada Jenny sea seguro. Ok, doctor. Bueno, sin duda, el rol de los padres es preponderante, ¿no? Y desde la primera etapa de vida que es la infancia, pero pues muchos padres, como siempre lo hemos hablado, y los especialistas lo saben, pues no hemos nacido con un diploma de papás, ¿no? Sino que recién lo vamos aprendiendo. Y a veces lo aprendemos con el primer hijo, ¿no? Así es. Y solamente subrayar un detalle a esto. Sí. Si bien es cierto, has conceptualizado una información básica en la comunidad de familias, y uno como profesional es realista, porque nuestra sociedad peruana está partida, y de alguna u otra manera, nuestro colegio tiene una misión importante en el vínculo de conectar nuevamente a la sociedad con estos conceptos básicos, que es el tema de los valores y la reconstrucción de la familia. Pero dentro del ámbito familiar, como siempre se lo he dicho a toda mi comunidad
de clientes que el tema de que tú tengas una separación o el tema que tú tengas un momento crítico no determina que tengas la capacidad de poder empoderarte con tus hijos. No determina la capacidad de que entres en esta etiqueta de ser pobrecito o pobrecita. Identifica que tú sepas que tenemos una realidad de la salud mental en nuestro país. Identifica que tenemos que tener un grado de sensibilidad del acceso a los servicios de salud psicológica. Saber de cómo está también todo el campo de la psicofarmacología y cómo nosotros podemos también desorientarnos, ¿correcto? Desorientarnos en esa situación de poder caer en todo este cuadro de trastornos psicológicos. Que dicho sea de paso, hay todo un proceso de vinculación ya a signos y síntomas a lo que ya se le conoce como el disorder gamer, donde hay características, ¿no?, dentro de los manuales de diagnóstico para poder nosotros catalogar a qué perfil se encuentra nuestro hijo y de qué manera puede vulnerarse. Pero aquí viene la razón de los padres de familia, en este caso del padre o la madre o de la propia familia. Entonces aquí todos los colegas, psicólogos y psicólogas, tienen una labor importantísima, importantísima, en poder psicoeducar, porque a las familias no hay que atacarles tampoco con el extremismo. Eso es un tema también que quiero recalcar. Sino, de alguna u otra manera, ellos no vean que la problemática de que si tu hijo ya se vinculó al videojuego, oh, no, ya, todo, no, no. Aquí tenemos que empezar a armar todo un planteamiento, donde no solamente se va a tener que involucrar la mamá, se va a tener que involucrar el hermano. Si vive en la casa el primo, se involucra el primo. Si vive la abuelita, se involucra la abuelita. Nos involucramos todos. Porque el sistema se vuelve circular, sistemático. Entonces, de esa manera, vamos nosotros a poder salir. Aprovecho las cámaras y tu espacio radial para informar a la comunidad que sí podemos sacar a los adolescentes. Correcto. Sobre todo cuando nosotros entramos a ese nivel de conexión. Solamente para un detalle, y con esto cierro para, de repente hay una pregunta más. Hay videojuegos donde el adolescente, el puber, ¿no? El adolescente o puber, empieza a tener todo un estado de poderío. Y justamente adolescentes que han sido víctimas de ciberbullying y otros que incluso han estado presentando algún tipo de miedos intensos, fobias, por ejemplo, y que no han sido tratadas a su momento, conectan de tal manera en el videojuego que es un superhéroe. Entonces, estamos viendo que el adolescente va construyendo una identidad que no es real. Es una identidad que ya está inmersa en el videojuego. Entonces, ¿qué va a pasar si tú vas y cortas? Entonces, estás agarrando ese globito que está inflado y ¡pum! Entonces ahí viene lo delicado. ¿Te das cuenta, licenciada? Ahí viene lo delicado. De que si ya tenemos en el videojuego a un hombre poderoso que, wow, cuando entra a la sala de juegos, todo el mundo lo aplaude, todo el mundo incluso hasta le adjunta dinero para que preste armas. Y todavía, lo más interesante, tiene una o dos enamoradas que son parte de su team, que le llaman. Entonces ya pues, ¿no? Ahí ya vemos un enganche bastante interesante. Hay una plataforma, no sé si la habrás escuchado, que se llama Siscore. Una plataforma muy utilizada por la población en etapa de vida adolescente, donde tienen muchos grupos, ¿no? Sí. Y justamente Siscore sirve para ir planteando ya lo que va a ser el ingreso, a qué videojuego vamos a entrar o a dónde vamos a requerir. Y es una plataforma muy usada ahora por los adolescentes.
Y hay que entender que ello también genera riesgos, porque también tienes que saber que en principio tenemos ahí personalidades bastante alternadas. Ujú. Sí, doctor. Cuando usted hablaba de perfiles de estos adolescentes y también citó a los que han sufrido de ciberbullying, ¿no? Entre otros problemas emocionales, podríamos describir características de algunos adolescentes que por estas características mismas se hacen más vulnerables a depender de estos videojuegos. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, a nivel de biotipo de adolescentes, ya propiamente dicho, vamos a rescatar, por ejemplo, aquellos que están siempre con una condición de baja autoestima, pero reconociendo el concepto de baja autoestima, que en principio siempre hay que estar cuestionándola porque sabemos que la etapa de vida pasa por diferentes reconocimientos y procesos de identidad. Correcto. Entonces, en este in situ, nosotros tenemos que saber cuáles han sido los conectores, porque recuerda, toda adicción va a estar siempre presente. Vamos a tener siempre presente toda esa gama de adicciones. Entonces, nosotros tenemos que identificar las circunstancias. Identificar. ¿Por qué identificamos las circunstancias? Porque sabemos cómo llega el adolescente o cómo lo capta. Por eso es importante aquí decirle a los padres de familia y a la comunidad psicológica que de alguna u otra manera, ese proceso de que el adolescente entre canalizado va a depender mucho de cómo llega y cómo también se han generado diferentes vacíos en él. Hay un adolescente, por ejemplo, que conversábamos ayer y me decía, yo he estado toda la infancia sola, psicólogo, toda mi infancia sola, pero he estado sola, pero por una parte me ha gustado porque me he vuelto muy independiente. Me he vuelto muy, bueno, he hecho mis cosas y me ha gustado, pero hay un momento de mi vida que yo me he quebrado y donde he dicho, esto es vida, estar sola, papá y mamá trabajando. Entonces recién cuando ya ha tenido los 13 años a 14, justamente entrando a la etapa de crisis, es allí donde se ha vulnerado. Entonces allí ya captación del videojuego. Y de alguna u otra manera los padres de familia tienen que estar siempre observando esas características. ¿Hasta qué punto los adolescentes van generando vacíos? ¿Cuándo los padres de familia conversan con ellos? ¿Cómo atienden? Porque a veces también este es otro tema. A veces decimos, pero ¿sabe qué? Yo converso con ellos. Sí, Yo les pues. digo que los quiero. Les digo Sí, que les pues. doy su abrazo. Así es. Pero vamos a identificar algo claro. Y esto yo quiero que también lo entendamos. Sí. Naturalmente, todos hemos pasado por esos procesos, pero estamos con una nueva adolescencia que de repente entiende con mucho gesto, de repente no verbal, con actitudes, con acciones. Y eso nosotros pasa por tener un conocimiento. ¿Y cómo vamos a conocer a nuestro hijo? Interactuando, pero desde no una faceta paternalista. Basta ya. Interactuemos con ello desde una condición multifacética, donde los padres tengan que bajar, y por qué no, en algún momento te lo manifesté, licenciada. Los padres también en algún momento tienen que reconocer que se equivocaron, y eso va a abrirte una puerta enorme. Un padre decía, pero ¿por qué? Si yo soy el papá, si yo soy el hombre que está educando, ¿por qué tengo yo que pedirle disculpas a mi hijo? Entonces, si ya te estás tú encerrando prácticamente en un cilindro y no estás llegando, ya tú estás poniendo la primera brecha. Y verdaderamente muchos de estos adolescentes que son captados, hay demasiado vacío. Y aquí también aprovecho las cámaras para hacer un llamado a toda la comunidad educativa, a todos los profesores y profesoras que nos están escuchando de repente por las plataformas virtuales. Por favor, nosotros también, más allá de nuestro cumplimiento que tenemos pedagógico, porque también sabemos que cada colegio tiene su dinámica organizacional, y si somos del Estado,
igualmente la función que ejercen las UGELs sobre los colegios, pero démonos un espacio particularizado para ver qué conectividad también tenemos con los alumnos, porque en realidad a veces el adolescente puede buscar al profesor, pero a veces también en esta virtualidad, estas falencias de ellos ha causado mucho impacto, ¿no? Muchos de ellos están saliendo, pero con mucho temor también, con mucho temor, con mucho temor. Pero verdaderamente no ha sido fácil. Entonces el videojuego ha tenido prácticamente un colchón para poder captarlos. Y otro tema, cerrando esto, es la predisposición que se tiene a nivel de acciones psicológicas, perdón, acciones ansiógenas. Por ejemplo, niños que desde pequeños empezaban, por ejemplo, a comerse las uñas, niños que presentaban, por ejemplo, cuadros de orinarse en la cama o de tener mucha inquietud motora, ¿no? Entonces hay unas tendencias a realizar que la ansiedad se abra un poco más. Entonces se apresa fácil del estímulo. Por eso hay que tener mucha observación y a tiempo poder actuar. A veces muchas familias dicen, no, pero yo pensaba que eso era un estado de llamar la atención. No, pues, no podemos hablar de ese concepto de llamar la atención. Son manifestaciones psicosomáticas. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos nosotros que identificar. Doctor, muy interesante todo lo que nos está manifestando. Gracias. Gracias por la oportunidad de comunicar. Gracias, gracias. Sí. ¿Y cuáles serían las señales para que los padres que nos escuchan se puedan dar cuenta que a sus hijos ya les está afectando este uso de los videojuegos? Y también una recomendación precisa respecto a las horas, porque los padres a veces, como no conocen también de estas consecuencias que trae el exceso de los videojuegos, no saben a veces qué horas plantearles, o puede ser la idea de la disciplina es después de tus deberes, pero ¿cuál sería el margen de horario, si es solamente fines de semana? ¿Qué hacemos con los adolescentes? Ahora están todos en casa, siguen la educación virtual. Ellos trabajan sus clases, pero pues tienen a disposición la laptop, el celular, etcétera. Y el tiempo también, aunque están llenos de deberes, de actividades, pero siempre hay un tiempo extra para ellos, que se lo dan muy bien para hacer el uso de los videojuegos. Y no siempre los papás están pendientes, aunque estén en trabajo remoto, cada uno está en lo suyo y a veces hasta en sus dormitorios. Muy bien. Vamos a dividir esto en dos fases. ¿Ya? Primero respondiendo esta pregunta de las horas, porque luego se me fue la otra pregunta y me la puedes plantear. Respondiendo la figura de las horas. Hay dos condiciones aquí. La primera condición va a atacar, primero, cuál es el nivel de conectividad que ya tiene tu hijo. Por ejemplo, si tu hijo ya tiene jugando 3, 4, 5, 6 horas, entonces allí primero, y presta mucha atención, aterrizamos a una conversación para que él identifique el nivel de conectividad. Si de repente tú aterrizas y el adolescente te dice no se quiere abrir, no quiere informarte, pues ahí la primera sugerencia, la búsqueda de un profesional en salud psicológica para poder identificar el nivel de vinculación. Repetí hace un momento que hay un detalle, que la persona entra al videojuego pero con un sistema de recompensas. Cortar eso de frente no es válido. Entonces tenemos que primero identificar. Eso es lo básico, y subrayo esa palabra. Una vez que tú identifiques y que ya la persona lo acepte, ¿no? Lo sepa desarrollar, adaptar, entonces ahí viene ya el proceso que tiene que ser de manera descendente, de a pocos, pero a la par tenemos que ofrecer todo un plan de contingencia. Yo también ahorita estoy un poquito agradecido porque ya se están aperturando nuevamente las academias de fútbol con protocolos, las academias de básquet con protocolos, las academias de vóley con protocolos,
Las salidas de full day. ¿Por qué no generamos salidas de full day? Vámonos a ver, a pasear. Si no tenemos las condiciones económicas, entonces preparemos nosotros nuestro full day. Empecemos a tener, ya ahorita hay vacunas, ya hace casi la mayoría de la población ya se está vacunando, entonces podemos salir con los protocolos respectivos y empezar a generar dinámicas, irnos al campo. Tenemos que a la par hacer todo un plan de contingencia donde lo hagamos conjuntamente con el adolescente. Si tenemos un bloqueo allí y el adolescente no quiere saber nada de ello, ¿correcto? Entonces ahí trabajamos con el profesional de psicología, donde el profesional de psicología es un mediador. Y ahí la importancia de que exista un profesional de la salud psicológica. Correcto, es un mediador para poder sensibilizar en esta parte con él y con la familia. Eso es en el caso de tener una persona, un adolescente que ya está inyectado. Por ejemplo, un adolescente que ya es gamer. Porque recuerda que a los gamers también les giran dinero. Y que no nos extrañe que un adolescente nos diga, pero yo puedo ganar más que tú, mi querido hermano. Pero yo puedo ganar más que tú, mamá, más que tú, papá. Porque a mí me va a financiar Epic Games. Y Epic Games es la gran empresa que mueve todo este tema del videojuego. Entonces, Dios santo, imagínate ya a un adolescente, como ya he tenido casos, que les están girando, ¿cuánto? 500, 800, 1200, 1500. Y llegan los regalitos a casa. Como me decía una señora, está llegando, el doctor, a la casa, sillas, mouse, gamers, todo lo que... Porque esto es un universo, mi querida Jenny, así tal cual. Usted está conociendo muy bien el universo del juego, tal cual. Por eso aquí viene la recomendación a los colegas. Salgamos un poco de las teorías, ¿correcto? Y entremos un poco más al universo de la investigación. Porque abordar temas como estos, nosotros tenemos el fundamento teórico científico, pero también tenemos que conocer la nueva acción que se presenta ahora en todo este universo, que es, particularmente, un aprendizaje feroz. Y que nos va a determinar, a través de estas pantallas que ahora están escuchando muchos colegas, que nosotros podamos inyectarnos, ¿no? Y romper un poco los estereotipos también, mi querida licenciada, en la intervención con adolescentes, ¿no? Porque muchos vamos con muchos estereotipos y no, puntualmente para poder coger información relevante. Ya, para no irnos del tema y terminar con esto. Entonces, cerramos con esto de los que están muchas horas, y la otra recomendación con aquellos que están empezando recién a coquetear con el videojuego. Estamos hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ya, allí también entramos con un tema de psicoeducación, informándoles cuáles son los riesgos y cómo ellos también tienen que explorar, porque recuerda que entre los 12 y 13 años estamos con una acción muy negativista, no, que esa es tu percepción, e incluso tenemos al adolescente que ya empieza a generar el debate. Entonces yo te voy diciendo algo particular, la primera sugerencia y recomendación: no entres al debate, sé estratégico. Dentro de la estrategia, plantea alternativas. Manejemos y enseñemos nosotros primero, como adultos, a manejar nuestro locus de control. Y enseñemos a ellos que identifiquen el manejo de su locus de control, que les va a servir para todo. Magnífico. Hay unas tarjetas que particularmente yo a veces las trabajo, que es las tarjetas OH. Que estas tarjetas tienen mucho el proceso de abrir la introspección del adolescente y hacerles generar análisis crítico, que es todo un reto en etapa de vida adolescente. Pero que si nosotros hacemos toda una dinámica de preparación, ahora en la virtualidad, siendo nosotros los profesionales también multidinámicos para que ellos puedan conectar con nosotros y hacer un buen rapport, entonces poder obtener la información que requerimos. Entonces allí también ellos van a entender y van a decir, no, yo solamente juego 1 hora y media, 2 horas, que es lo regular. Y listo, luego estoy haciendo esta actividad, esta otra actividad, y termino con esta otra actividad. Lo que se quiere es no reprimir. Lo que se quiere es que el adolescente tenga un control.
Pero cuando esto ya escapa de nuestras manos y sabemos que ya hay manifestaciones que rompen un poco el panorama de la razonabilidad, entonces allí tenemos que actuar. Evaluación. Y si tenemos que derivar a otras áreas, también, para no llegar tarde. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, la recomendación, 1 a 2 horas en un inicio, y en el otro que te estaba manifestando, en el otro caso, entrar con todo un planeamiento de contingencia. Así es. Y las señales, doctor. Sí. Y ahí las La señales de otra alarma. pregunta Justamente era la otra pregunta antes de esta, correcto, así sí que es. se me había ido. Y las señales de alarma es cuando ya empieza a dejar de hacer lo que él hacía habitualmente. Por favor, el tema del cuarto, la habitación, ¿no? Que normalmente se lo conoce como el cubil del aislamiento emocional, ¿no? Donde prácticamente el adolescente vive en su mundo de cuarto. Eso tiene todavía toda una investigación cuando los adolescentes se encierran en sus cuartos. Pero ahí tenemos la primera señal. Cuando ya empiezan a dejar de hacer actividades que de alguna u otra manera conectaban, por ejemplo, el tema del apetito es un tema muy identificable. Eso, ¿Ya? doctor. Exacto, empiezan a perder el apetito, ya no quieren duchar. En realidad, la lucha con el aseo del adolescente es un reto. Y de alguna u otra manera, ahí también tenemos que manejarlo, ¿no? Pero en principio, aquí se acentúa más. Aquí se ve el tema más profundo, más intenso. Entonces, lo ideal sería que en esta situación estar atentos a ello. Las señales de presentación también, ¿ya? Eso también es otro tema que tenemos que estar alertas. Y si a eso también vemos, por ejemplo, mucha inquietud motriz, movimiento mucho de la pierna, a veces también hay mucho movimiento de la mano y a veces hay mucho parpadeo, también tenemos que estar alertas. A veces también podemos presentar que los ojos están demasiado rojos, lagrimosos. Correcto, porque también déjame decirte que hay muchos adolescentes que en el videojuego hacen su catarsis. Dios santo, o sea, no te imaginas, entonces también tenemos que estar alertas, ¿ya? Y un detalle muy interesante, a veces también podemos ver una baja de peso, a pesar que comen, algunos adolescentes comen, pero están demasiado delgados. Entonces hay como un consumo en el tema del pensamiento, porque recuerda con esta famosa frase, ¿no? Game over, ¿no? Se acabó el juego y te quedaste con las ganas de pasar al siguiente episodio, porque muchos de ellos son narrativos, porque muchos de ellos tienen el sistema de recompensas. Ese adolescente no duerme. Entonces, puntualmente, ¿cómo está durmiendo? Despertar frecuente, se levanta cada momento, sensación de no descanso, se levanta con toda esa pesadez, que no lo sabemos, había que preguntarlo, o presenta insomnio predormicial. Sola duerme 4 horas o 3 horas, sabiendo que por característica de vida, de etapa de vida, el adolescente le cuesta dormir. Pero cuando hay un vínculo de alerta y de alarma, el tema se profundiza. Y tú me preguntarás, ¿y por qué? Porque hay amanecidas y ahí están los mejores torneos y las mejores transmisiones de StreamYard de los mejores jugadores del mundo, dando sus aportes. Bien, doctor, importantes todas esas señales que usted nos acaba de explicar. Mire, yo recuerdo muy bien en aquella época, cuando mi hijo era un adolescente, en el colegio, que hubo un compañero que recuerdo lo buscaban y llamaban a todos los compañeros porque no se sabía nada de él. Incluso salió por televisión también, siempre recuerdo mucho el caso del joven, espero que ahora esté mejor y esté muy bien con su familia. Bueno, él estaba jugando la Dota, que creo que en ese tiempo, no sé si seguirá de moda la Dota, pero recuerdo algo de la Dota, y había robado todos los ahorros, porque prácticamente era como es un robo, ¿no? De parte de sus padres, que los tenían escondidos en casa, se había llevado todo ese dinero para jugar y estuvo todo el día, lo tuvieron buscando como cerca de 3 días, estuvo fuera de casa. Se quedó ahí jugando porque seguramente le dieron un colchón, algo, porque se prestaron a que el chico se quedara fuera de casa para que siga consumiendo los juegos.
Este es un caso, ¿no? Y así como este caso se pueden haber presentado otros. ¿Cómo es que a veces los padres no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta de todas estas señales, cómo va avanzando este apego al juego, este consumo excesivo del juego. Y aquí me gustaría que sé que lo he explicado, pero sería bueno precisar para los padres, para la comunidad también, esto de la conectividad, ¿no? ¿Cómo es que ellos se conectan de tal manera o se exceden en la conectividad de lo que usted hablaba, que permite que lleguen a estos extremos, ¿no? Muy buena pregunta. Mira, lo que acabas de mencionar sobre el tema del Dota todavía persiste, pero hay juegos muchos más interesantes. Hay algo que quiero resaltar, y esto también quiero que quede bien claro y subrayado. Muchos adolescentes que están ya vinculados en el videojuego son adolescentes que han desarrollado un nivel de CI bastante interesante. Hay bastante inteligencia, porque déjame decirte que hay videojuegos que desarrollan ese nivel de inteligencia y son más estratégicos. Hay un desarrollo dentro de las investigaciones de un desarrollo importante de la atención selectiva. Entonces hay que entender que también para los padres de familia a veces pueden decir, no, pero mi hijo juega, pero es inteligente. Saca 18, saca 20, muy bien está muy bien, o sea, yo no me hago ningún problema. Pero acá viene el detalle. Cuando se presenta algún tipo de trastorno, el trastorno no toca la inteligencia. Entonces, eso va a seguir desarrollándose. Hay una amplitud. Por eso hay que tratar de medir esos indicadores. A veces los padres pueden decir, no, pero él es así, él desarrolla esas competencias, correcto. Pero vamos viendo cómo se va degenerando lo otro. Hay otro detalle aquí. Los bunkers, así se le llama a esto que tú me estás informando. Naturalmente, cuando el adolescente ya está muy pegado, y que también no lo podemos ver solamente en adolescencia, lo he visto en jóvenes, es porque también existe ya un tema de financiamiento. Entonces, estamos hablando de ciertos padrinos cibernéticos que los financian, como te estaba informando hace un detalle. Sí. Entonces, el adolescente ya les dicen, 20 para mi búnker. Por ejemplo, hay uno que lo ha contactado y como es por las redes, le dicen, oye, ¿sabes qué? El que ayer estaba jugando, por ejemplo, en tal juego, ¿no? Que son juegos de lucha, juegos de equipo, que se le llama team. Está muy bueno, se le puede convocar, no, pero este chico es menor de edad, no importa. Dale comida, dale esto y yo te deposito. Entonces inmediatamente el que se encarga, ya sabes qué, ven para aquí, y ahí, en esos espacios, duermen, se levantan y siguen jugando. Hasta ahora último también tuve la desaparición de un adolescente de una familia desesperada. Había estado 1 semana y media en un búnker. Y cuando hemos explorado el tema, el muchacho estaba autofinanciado por la persona que lo estaba, ¿no? En este caso, albergando en ese búnker. El búnker, para que tengan la clara las personas que nos escuchan, es una habitación, ¿no? Aquellos se acuerdan de las décadas de los 90, de repente aquí tengo algún noventero, y empezando los años del año 2000, estaban las cabinas, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Un búnker es como una cabina grande, y ahí dentro también venden ahora, están vendiendo pues hamburguesas, salchipapas y todo asociado a comida no deseada. Que también provoca, acuérdate que existen los vínculos asociados al tema físico, ¿no? Aquí ya vemos casos de obesidad en adolescentes por el sedentarismo, ¿correcto? El sedentarismo que provoca el comer, porque acuérdense, esto es, y acá lanzamos lo mismo, lo que se daba en la época de los 50 y 60, ¿no? Cuando el gran Skinner aplicó el tema de la palomita y la cajita que apuntaba y prácticamente picoteaba y prendía, y cada vez que prendía había un estímulo receptor y que prácticamente lo saciaba. Y esto es igual, cada vez que estoy yo aquí y desarrollo la tactilomanía, entonces mi estímulo está en tener el placer y mi cerebro empieza a adaptarse de tal manera, ¿correcto?
que siempre va a asociar a querer seguir escalando escalafón tras escalafón. Y ahora, con lo que vemos a nivel de tecnología 3D, olvídate, pues el jugador se siente que está adentro del juego. Algo así como la llamada sinestesia. La sinestesia, que llega a ser esta situación que siento hasta parte del juego. Si pasa algo, si salto, si voy, si esto. Y de repente estoy durmiendo y salto. Y a veces hasta vocifero porque he tenido muchos padres que me decían, mi hijo en la madrugada suda y habla solo. Y menciona una serie de nombres extraños. Y es la del videojuego. Y son los juegos. Y al día siguiente empieza. Porque hay toda esta intensidad, ¿no? Por eso es importantísimo psicoeducar. Porque también, déjame decirte, que el videojuego es también utilizable para una serie de tratamientos, por ejemplo, alternativos de algunas enfermedades. Pero, vuelvo a repetir, siempre considerando la psicoeducación, particularmente con todos los adolescentes que hemos logrado, porque me siento que yo también soy parte de ese logro con ellos, conjuntamente, acompañando, han dicho, bueno, psicólogo Oscar, estoy controlado. Excelente. ¿Y sabe qué? Ahora solamente juego 1 hora y eso es, y ya me estoy aburriendo, lo controlo y cambio el estímulo. Perfecto, ahí estás, eres un campeón. Estás controlado, ahí tienes la máquina, pero tú dominas, pero tú manejas. Esto no te controla, pero hay todo un proceso de preparación. No es un tema que aparezca de la noche a la mañana. Y otro detalle más que también los vincula fuertemente a esto es que también hay ciertos emblemas, y recuerden que los adolescentes siempre van a ver una aspiración de ver a alguien a que seguir, entonces allí también ellos persiguen a ciertos dominantes de todo este curso del videojuego, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente a veces ellos son los que apuestan, ¿no? Personajes. Hay un personaje muy conocido de la televisión, de estos programas reality, ¿no? Que incluso hace streamer, y ahí también lo siguen un montón de adolescentes. Como también, como también otro concepto que los afianza mucho es que encuentran el sentimiento del enamorarse. Entonces, allí también, claro, entra una chica muy guapa, las jugadoras que se van armando, wow, y él está contento porque tiene que ver a la enamorada que se va a contactar con él allí en el juego. Y se compran su ropa y sus atuendos y ellos son en el videojuego unos superstars. Por eso, licenciada, por eso, comunidad que me escucha, ¿te das cuenta por qué nosotros no podemos ir así inmediatamente? Porque hay toda una estructura armada detrás. Entonces ¿Qué ahí otros tenemos efectos, ¿qué otros efectos, doctor Beregal, se notan en aquellos jóvenes que ya se han hecho adictos a estos juegos, ¿no? ¿Qué por otros ejemplo, otros efectos que ya trastornos estamos viendo también en pueden la desencadenar? adicción? Disculpe, ¿pueden Bueno, desencadenar algún trastorno también? hay el desencadenamiento de los criterios que se vinculan al disorder gamer, ¿no? Donde ya prácticamente hay un patrón adictivo, ¿no? Así como coexisten los patrones para el consumo de estupefacientes y otras acciones adictivas, lo mismo, ¿no? Una característica, por ejemplo, hay una ansiedad anticipatoria. Hay un tema muchas veces también del sentimiento de culpa, que eso también a veces hay que trabajarlo porque a veces el papá le dice, te dije, y acá viene la lucha, mucho cuidado. El papá presiona, el chico por un tema de, vamos a llamarle así, ¿cómo te lo explico? Como que condiciona. Entonces el adolescente, por no defraudar a su padre, no lo hace, pero él quiere hacerlo. Entonces, lo hace a escondidas, pero después viene el sentimiento de culpa. Entonces, ¿qué cosa refiere eso? Que el pensamiento empieza a activarse con mucha intensidad y muchas veces se convierte en un pensamiento perseguidor. Juega, pero después está destrozado. Entonces hay una ambivalencia emocional. Sin que nos demos cuenta, estamos partiendo la emoción.
¿Te das Ahora, cuenta? ¿qué relación hay entre los videojuegos y la agresividad? ¿Hay alguna La, relación? la relación entre videojuegos y desarrollo agresivo, por supuesto que la hay, Exacto. porque de alguna u otra manera el videojuego va a construir todo ese proceso de alteración. Entonces vamos a tener a un adolescente que sabemos por etapa siempre puede estar en una condición desafiante. Ojo, puede estar en una condición desafiante. Y si yo voy a friccionar con él, voy a lograr mayor desafío. Y el papá va a querer imponer, la mamá va a querer imponer, el cual es un concepto que tenemos que erradicarlo. Entonces, ese grado de impulsividad tiene que ser regulado. Yo, desde mi sugerencia, cuando ustedes vean a un adolescente que está con toda la intensidad de enfrentar, no me lo enfrentes. Espera que ese temperamento baje. Porque si tú vas imponiendo tu autoridad y vas a ir, olvídate. Y ahí podría ser el primer bloqueo para ellos. Jamás lo hagas. Espera, espera. Y una vez que esperaste y que pasó el momento tenso, ahí recién aterriza. Pero no agarres y de frente, ¿no? Interactúes con él porque está en una situación bastante intensa. Por ejemplo, hay un juego, Heron and the Legends, si no me equivoco, que los jugadores son bastante intensos. Uh-huh. Ujú. Y hay bastante carga también de herramientas, ¿no? De instrumentos, ¿no? Y eso también tiene que ser medido porque a qué nivel, por ejemplo, cuando ellos agarran y empiezan a tener esa condición de armas, llegan, por ejemplo, me has hecho acordar ahorita, hace 2 años atrás, antes de la pandemia, tuve a un adolescente que me dijo, ¿sabe qué, psicólogo? Yo en el videojuego estoy descargando toda esa cólera que le tengo a mi hermano, que siempre estuvo molestándome desde que yo era un niño, me quitaba mis juguetes, me hacía quedar mal con mi mamá. El adolescente ya en el videojuego había armado un personaje. Dios santo, licenciada Jenny. Era un personaje, ¿Qué wow, personaje? de temer, era un personaje pues aguerrido, con una armadura intensa, alto, fuerte, con unas armas, y él empezaba a volar cráneos. Entonces, habría que identificar los niveles de agresividad que se presentan en etapa de vida adolescente, qué canal están teniendo por el videojuego, y de qué manera ese canal que va por el videojuego, nosotros, en este caso, como familias y quienes somos profesionales de la salud psicológica, vamos regulando y vamos identificando. Ok, doctor. Porque si no, eso posiblemente pueda terminar en una condición que altere el comportamiento, en este caso, del adolescente y la familia, que de alguna otra manera puede estar de repente bloqueando, pero no está sabiendo lo que está pasando. Mira lo que pasó con este adolescente, ¿no? ¿Cómo nosotros validamos esa emoción? Ese es otro tema que también habría que conversarlo, la validación de las emociones en etapa de vida adolescente, que a veces decimos, no, pero por eso te pones así, que por eso yo cuando era de tu edad lo superaba. Por favor, a toda mi comunidad de padres de familia, tú eres tú. Eran otras Tus épocas. hijos, tus hijos son tus hijos. ¿Me entienden? O sea, validemos la emoción de nuestros adolescentes. Si no validamos la emoción, entonces, ¿cómo vamos a construir y ser aporte para ello? ¿Que señalando, castrando, golpeando? ¿Con violencia resolvemos? La violencia trae más violencia. La violencia marca vidas. Una vida sin violencia es tu derecho, mi derecho y el que nos escucha también su derecho. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a generar? El caos, sabiendo que la adolescencia es pleno bono demográfico en nuestro país y tenemos que seguir formando capacidades en ellos.
Aplaudo las iniciativas de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, que lo preside la doctora María del Carmen Calle, a la cual un saludo desde esa bancada, desde la salud psicológica en nuestro país, y por todos los actores que seguimos apostando por adolescencia. Y la psicología tiene un compromiso en salud psicológica del adolescente. Y sobre todo los psicólogos que trabajan para el Ministerio de Salud tienen un compromiso inmediato para la etapa de vida y en los compromisos resaltantes y protagonistas dentro de los programas que ofrecen los centros de salud mental comunitario y los centros de salud hospitales en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y con esta última pregunta, ¿qué nos queda por hacer a los padres? Creo mucho frente a este problema que se torna, ¿no? según el uso y abuso, ¿no? de estos videojuegos. Entonces, ¿qué recomendaciones, doctor, a los padres? ¿Qué alternativas? Usted nos hablaba de los deportes, ¿no? de la convocatoria de poder reanudar distintas disciplinas deportivas, ¿no? En la medida que se puedan realizar con las precauciones del caso, porque seguimos en una pandemia, ¿no? Y realmente esto de la pandemia agudiza, porque se han incrementado los casos de videojuegos, por lo mismo que los chicos, ¿no? Ya lo hemos explicado, están en casa. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué alternativas para los padres de familia, de sus hijos, niños y adolescentes, que para evitar justamente que ellos sean adictos, ¿no? Como dice este tema, y no esperar el caso del que yo conté, del compañero, el que usted ha narrado. O sea, no esperar es que se vayan a extremos, ¿no? Sino justamente prevenir. Bien, licenciada Jenny. Verdaderamente una tristeza llegar a esta última parte del programa. Hay tanto que informar a la población. Pero bueno, vamos a cerrar con esto. Yo, desde esta bancada de salud psicológica y de mi persona dentro de la praxis en salud psicológica en etapa de vida adolescente, recomiendo lo siguiente. Primero, armar un plan de contingencia. Plan de contingencia, ¿qué cosa significa? Un plan alterno y que nos dé respuestas inmediatas. En ese plan de contingencia tenemos que involucrarnos todos. No dejarle de que tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que hacerlo. No, y eso no es asistencialismo, por si acaso. Estamos generando nosotros una actitud, exacto, estamos haciendo una actitud de acompañar el proceso. Carambas, adolescencia. Estamos hablando que es el sujeto que está en un proceso de crear una identidad, es armar un rompecabezas. Entonces tenemos que generar un acompañamiento en ese plan de contingencia. Ese plan de contingencia puede tener una serie de actividades alternas. Particularmente ya se están activando las academias de fútbol, bola y básquet, natación. Vamos a tratar de intervenir ahí con los adolescentes, ¿correcto? Se puede, generando todo un tema motivacional. Muy aparte de eso, si hay otras situaciones alternas, por ejemplo, salidas, crear ambientes de disipación. Si en realidad él ha conectado con alguien en la red, un amigo, una amiga, invita al amigo, a la amiga para que conozcas también a su círculo. No, nunca bloquees, nunca niegues, porque si bloqueas y niegas generas mayor fricción en adolescentes. Sí, pero no me gusta ese adolescente. No lo quiero para mi hijo. Ya, espérate, pues si no lo quieres, sé estratégico. ¿Cómo vas a llegar a poder tratar de ver eso? Pero no cortes, no seas castrador, castradora. Ya, eso es uno. Ser muy flexibles en el sentido de también escuchar. No impongas tu posición. Si ellos identifican alguna debilidad dentro del sistema de familia, escúchalos. Y no le digas que por eso te vas a poner así, que por eso te vas a justificar. También identifica que hay patrones, y si no construiste patrones en la primera infancia o segunda infancia, entonces ¿qué te vas a quejar? Entonces también sé consciente, toma de conciencia de qué hice yo,
Yo felicito y aplaudo a los padres de familia que dicen, lo acepto, tuve una equivocación, pero quiero construirme. ¡Listo! ¿Para qué estar acordándonos del pasado? ¿Para qué estar en una emoción que puede generar intensa duración y de largo proceso? Cuando el tema es puntual, resolver. Correcto. Entonces, allí también tenemos que intervenir con la aceptación de los padres. Y finalmente, una vez que ya tenemos esas condiciones, empezar todo el proceso de que el adolescente busque esa construcción de su locus de control, esa condición de saber de que él se autoconozca, de que estamos construyendo un prototipo de persona que va a aportar a esta sociedad. Entonces te generó la siguiente palabra: empodéralo. Empodéralo. ¿Cuánto nos cuesta empoderar a nuestros hijos, no, licenciada? Y sabemos que tenemos tantos profesionales que son grandes gerentes, directores, pero que no pueden gerenciar su familia. Cuando la primera organización que gerenciamos es la familia. Entonces, allí tenemos también una concepción. Y otro tema muy interesante, análisis crítico constantemente a lo que está sucediendo para poder atacar a tiempo, confianza y seguridad. Correcto, confianza y seguridad. Y de esa manera nosotros vamos a poder captar, porque recuerden, la adicción va a aparecer, está en todo tiempo, licenciada, querida comunidad psicológica. Nosotros lo conocemos, la adicción está aquí. Son las circunstancias las que nos llevan a enredarnos en sus brazos. Correcto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer y bueno, espero que este espacio haya sido fructífero para toda la comunidad. Por supuesto, doctor. Sin duda que tiene que ser así y estamos a gusto de haber tocado este tema, a poder haber dialogado con usted, que nos viene de conocimientos, a quienes somos padres, y a quienes no, pero que tenemos a cargo a los chicos, a los docentes, que seguro también nos están escuchando, y a toda la comunidad psicológica. Gracias al psicólogo Oscar Utrilla, especialista en vida adolescente, el psicólogo organizacional, también pertenece a una asociación muy importante de salud psicológica. Así que le agradecemos, doctor, por estar aquí con nosotros. Hasta otra oportunidad. Gracias por la oportunidad de comunicar, licenciada, y saludos a toda la población peruana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bien, antes de despedirnos, recordarles a toda la comunidad psicológica, a todos nuestros oyentes, de que siempre están abiertas las líneas de emergencia psicológica, que son un equipo, es todo un equipo de trabajo de profesionales de la psicología que tienen disponibles sus líneas telefónicas, sus celulares, de forma gratuita, para todo aquel que necesite una ayuda psicológica. En estos momentos que aún continuamos de pandemia y por diversas circunstancias en las que nosotros nos sentimos vulnerados en nuestra salud emocional. Así que están abiertas siempre las líneas de teléfono, pueden ubicarlas en la página del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Ahí están más de 50 celulares a cargo de psicólogos que han recibido una capacitación respecto a la atención de las líneas de emergencia psicológica. Bueno, será en otra oportunidad el próximo miércoles con más información también del colegio, de algunas actividades que se vienen realizando. Esperamos siempre poder con el tiempo, disponer del tiempo, porque el tiempo es no tan corto, acá tenemos a veces hasta más de una hora, pero siempre quedan algunas cosas por tratar. Muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles y a seguir cuidándonos. Gracias.